Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas Bicentenario. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que acontece a todos los bolivianos. El día de hoy hablaremos sobre el 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia. Y para eso nos visita el historiador. Estamos con el licenciado Eber Carrillo. Bienvenido, licenciado. No, muchas gracias por la invitación. Realmente me honra mucho que el Instituto Rey de Reyes me haya invitado para hablar de esta fecha tan importante para todos nosotros como bolivianos, ¿no? Sobre todo, más que todo, porque celebramos el bicentenario de la historia de Bolivia. Muy feliz, muchas gracias. Han pasado 200 años desde aquel momento del 6 de agosto de 1825, allá en la Casa de la Libertad, en Chuquisaca. Para ello queremos conocer cuáles fueron las batallas decisivas dentro de este proceso para que Bolivia sea independiente el día de hoy. Licenciado, adelante, te escuchamos. Muy bien, bueno, en cuanto a batallas, al tratarse de un proceso militar tan largo y tan complejo que duró alrededor de 15 años, 15, 16 años, pues se dieron una gran variedad y número de batallas a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, si me preguntan cuáles son las decisivas, yo diría que pues son tres, o más bien cuatro. La primera es la batalla de Cepita, que es un gran triunfo de uno de nuestros padres de la independencia, el gran mariscal Andrés de Santa Cruz, que por medio de esta victoria se convierte en gran mariscal de Cepita. Posteriormente está la gran batalla de Junín, en la cual participa el mismísimo Bolívar, la cual también es una gran victoria, incluso más importante que la de Cepita, porque Cepita fue una victoria a medias, lamentablemente. Con Junín se logra una gran victoria. Fue una batalla que se luchó principalmente entre fuerzas de caballería, donde los soldados no dispararon un solo tiro. Fue una batalla bastante especial en ese sentido. La tercera, y que prácticamente finiquita y destruye lo que era el dominio imperial español en América y en Bolivia principalmente, es pues la gran batalla de Ayacucho, librada a cabo por nuestro segundo padre, Antonio José de Sucre. Una gran victoria que influyó de manera muy decisiva. Si bien se luchó en Perú, lo que actualmente es el Perú, influyó de manera muy decisiva para lo que más adelante ocurriría en Bolivia. Luego está la cuarta, que es el resultado directo de la gran batalla de Ayacucho, la batalla de Tumusla, que es muy reivindicada por todos aquellos que pues tienen un punto de vista un poco más nacionalista, ¿no? Porque la batalla de Tumusla fue un combate en la que pues fue una victoria en este caso boliviana, específicamente chicheña. Sin embargo, esta batalla no se habría dado sin primero la gran victoria pues, de los patriotas en Ayacucho. Son batallas que todas están interconectadas, tienen una simbiosis casi directa entre todas. Y pues, según mi punto de vista, por estas razones, son estas las cuatro batallas más decisivas. Licenciado, hemos escuchado varios nombres muy reconocidos, pero más allá de Bolívar o de Sucre, ¿qué otros personajes han mantenido viva lo que es la guerra por la independencia y que tal vez no se han escuchado y no lo leemos en los libros actuales? Ok, bueno, este punto que tocas es muy importante porque lamentablemente, sin quitarle mérito a Simón Bolívar o Antonio José de Sucre, el hecho es que tanto Bolívar como Sucre nunca lucharon una sola batalla en territorio de lo que actualmente es Bolivia. Irónicamente, los tenemos como pues nuestros dos más importantes héroes de toda nuestra independencia, a pesar de ese hecho tan raro. Por eso digo que lamentablemente se han hasta cierto punto olvidado muchos otros héroes y protagonistas de esta gesta emancipatoria. Héroes de procedencia 100% boliviana o altoperuana, como se le conocía en ese entonces. Estoy hablando, por ejemplo, de nuestros protomártires, nuestros guerrilleros y muchos otros luchadores que dieron incluso su vida durante los largos años de la guerra. Entre algunos de los más importantes podrían ser, por ejemplo, Manuel Asensio Padilla, Juan Azurduy de Padilla, Ignacio Warnes, José Eustaquio El Moto Méndez,
José Vicente Camargo. O sea, hay tantos héroes que lamentablemente no les damos la importancia que se merecen. No están, por ejemplo, en muchos libros de historia, no están en los colegios sus retratos. Y pues es algo que yo creo que deberíamos empezar a subsanar, porque durante la guerra de independencia, pues los bolivianos sacrificamos mucho. Y esos sacrificios no se podían hacer sin héroes, de los cuales tuvimos muchos. Bien, licenciado, importante conocer las batallas, los héroes que participaron dentro de la independencia de Bolivia. Hubo un momento histórico para Bolivia y justamente se llevó a cabo la Asamblea Deliberante en la Casa de la Libertad, en Chuquisaca. ¿Cuántos representantes estuvieron formando parte de esto? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estuvieron de acuerdo en ese momento? ¿A la cabeza de quién se llevó a cabo? Esa es una cuestionante que el día de hoy nos planteamos como bolivianos. Sí, ese tema es especialmente importante porque el origen de esta asamblea viene de una entrevista muy especial y un poco inesperada. Una vez que es derrotado el último ejército español del virrey José de la Serna en Ayacucho, Sucre tiene la misión dada del propio libertador Simón Bolívar de cruzar la frontera, de cruzar el desaguadero, ¿no? Y pasar al Alto Perú para pues, consolidar la independencia de la que luego sería Bolivia. Justo cuando llega a este punto límite tan famoso, viene a presentarse pues, un personaje muy polémico en nuestra historia, Olañeta, Casimiro Olañeta, el cual pues, fue uno de los personajes más importantes de nuestra independencia, porque él abogó de manera muy decisiva para que se cumpliera este designio, ¿no?, de la independencia de Bolivia. Él es el que intenta convencer a Sucre de que Bolivia estaría mucho mejor siendo un país independiente, porque para entonces, pues, Sucre tenía la idea de que Bolivia formaba parte del Perú, debido a que durante la Guerra de Independencia, Bolivia, o más bien el Alto Perú, formaba parte del Virreinato de Lima durante la guerra. Sin embargo, con esta entrevista, pues Sucre cede ante la estupenda oratoria y capacidad de consentimiento que tenía el gran Olañeta. Era un hombre muy letrado, que sabía convencer. Así que él pues le dice esto: voy a preguntar, tengo que consultar con el libertador Bolívar porque él me ha dado la misión simplemente de cruzar la frontera para destruir al último remanente del ejército español en el Alto Perú, el cual estaba comandado por cierto, esto también es muy curioso, el mismo tío de Olañeta, Pedro Antonio Olañeta. Así que lo dejan en que se van a reunir el 9 de febrero. Lo dejan así, el 9 de febrero, para deliberar acerca de qué manera van a reunirse todos los representantes de las provincias del Alto Perú, para qué fecha van a reunirse, y así en esa fecha decidir si van a ser independientes o el Alto Perú va a ser parte del Perú, que ya era independiente, o de la Argentina, que en ese momento se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego se van a llamar Argentina. Una vez que se reúne la asamblea, habían tres opciones justamente sobre las que ya les estoy hablando. La primera era de volver al Perú como un solo país. La segunda era de ser parte de Argentina. Y la tercera, que estaba a favor de la completa independencia. En este momento no recuerdo bien cuántos diputados habían en total, pero pues obviamente de cada provincia del Alto Perú entonces vinieron varios representantes. Todos ellos, lo más importante es saber que todos ellos votaron, o la mayoría votó por la independencia. Solo hubieron 2 votos a favor de libertarse, pero del lado del Perú. Y no hubo ni un solo voto a favor de la Argentina. De esa manera es como finalmente el 6 de agosto se decide que Bolivia pues, va a ser un país
completamente independiente y que van a hacer la vida como forma de república. Muy buena la respuesta también. Ahí estamos conociendo un poco de la historia de Bolivia y cómo esto ha llegado a que se forme hoy la Bolivia que conocemos, ¿no? Hablemos también sobre nuestros países vecinos. Queremos saber también si hubiera sido posible la independencia sin la ayuda del ejército tanto del Río de la Plata como del Ejército Libertador de Perú. Ya, muy bien. Bueno, para responderte a esa pregunta hay que tener en cuenta que la Guerra de Independencia tuvo varias fases, ¿ya? La primera es la etapa de los gritos libertarios, de las revoluciones de las distintas ciudades del Alto Perú que hoy forman las capitales departamentales de Bolivia, como por ejemplo el grito libertario de Chuquisaca, de La Paz, de Oruro, de Santa Cruz, los cuales lamentablemente debido a la superioridad militar española generalmente eran sofocadas en baños de sangre. Tenemos, por ejemplo, esa imagen de Pedro Domingo Murillo siendo colgado, ¿no? Porque habían fracasado su revolución. Después viene la segunda fase, en la cual finalmente entran los conocidos como ejércitos, en primer lugar los ejércitos del Río de la Plata, los ejércitos argentinos. Aquí en Bolivia se les conoce como los ejércitos auxiliares. ¿Por qué vinieron esos ejércitos? Al principio de la Guerra de Independencia, el hecho es que el Alto Perú formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Éramos parte de lo que actualmente es Argentina. Pero cuando se da el grito de independencia, tanto de Argentina, que se da en Buenos Aires, como acá en el Alto Perú, el virrey que gobernaba desde Lima, en el virreinato de Lima, sí, en el Perú, decide reanexar lo que era pues, el Alto Perú. Esto provoca una guerra de poderes entre dos fuerzas. Una fuerza que es la patriota, que viene del sur, de Buenos Aires, y otra que es la realista, que viene desde Lima, y por la cual se dan pues muchas batallas, en total 4 campañas, porque vinieron en total 4 ejércitos auxiliares argentinos, los cuales por una infinidad de razones y circunstancias son derrotados lamentablemente, a pesar de contar con la mayoría del apoyo de los altoperuanos, de los famosos guerrilleros que ya mencioné, como por ejemplo los esposos Padilla, los guerrilleros de Tarija, entre varios demás. Lamentablemente estas expediciones todas son derrotadas y al final pues los argentinos se van a dar por vencidos y van a intentar buscar otra forma de llegar hasta el corazón del virreinato del Perú, que va a ser por Chile y por mar. Pero eso ya es parte de otra parte de la guerra, otra zona, ¿no? De lo que es el relato de la guerra de independencia. Lamentablemente, y esto hay que tener muy en cuenta, y responde el por qué cuando se tenía que decidir entre ser parte de Argentina, de Perú o Bolivia, nadie vota por ser parte de Argentina, fue por el resultado final de lo que le pasaron a estos ejércitos auxiliares, porque cuando fueron derrotados, a nosotros pues nos saquearon, nos trataron más que como aliados, como botín de guerra. Es famoso el caso de lo que intentaron hacer con Potosí en la Casa de la Moneda, que al ser derrotados, pensando que una estrategia de tierra quemada les podría ser más útil, se llevan todos los caudales, toda la plata de Potosí e intentan volarlo, la Casa de la Moneda, y con ella una parte de la ciudad, cosa que milagrosamente no sucede porque un oficial argentino le había contado esto a un paisano potosino, el cual logra detener esta catástrofe. Pero ese solo es un ejemplo, ¿no? De cómo los argentinos pues, nos habían tratado más que como aliados, en realidad como aliados justamente, pero de segunda categoría. Por eso es que cuando se da la independencia, existe una fuerte animadversión en contra de lo argentino.
Y contra lo peruano también, ¿no? Porque de ese lado venía el virrey, venían las fuerzas realistas que también nos habían masacrado. En parte, esto explica bastante de por qué se elige la tercera opción, ¿no? La independencia total. Finalmente, los ejércitos colombianos que vinieron de la mano de Simón Bolívar, podemos decir que ellos pues finiquitan la última fase de la guerra de independencia, donde se dan las batallas decisivas que ya mencionamos al principio, especialmente Junín y Ayacucho, con las cuales finalmente terminan con el poder político de España en América. Ni con Lima ni con Buenos Aires, básicamente, entonces decidimos buscar la independencia de Bolivia un 6 de agosto. ¿Cuál fue la tensión o la alegría que se vivía esa fecha tan histórica para Bolivia en la Casa de la Libertad? ¿Alegría? ¿Había quizás tristeza? ¿Qué sé yo? A ver, cuéntenos, licenciado, esa parte tan importante para Bolivia. Sí, por supuesto que justo después de darse la independencia de Bolivia, se da un gran estallido de alegría en todas las principales ciudades del Alto Perú, que se iban a convertir en la República de Bolívar, y que luego iba a cambiarse un poquito el nombre, ¿verdad? E iba a nacer el nombre de la Bolivia actual. Había una gran efervescencia patriótica por pues haber finalizado la que, sin lugar a dudas, es la guerra más larga y más sangrienta de toda nuestra historia. Y pues a pesar de eso hay que tomar en cuenta que hubieron algunas dudas y algunos temores, porque pues Bolivia nacía la vida independiente en una posición muy delicada. Esto es algo que pocos no notaban, que de hecho algunos de los que creían que Bolivia la iba a tener muy difícil habían votado justamente por no separarse del Perú. Por ejemplo, Andrés de Santa Cruz. Él era prefecto de Chuquisaca en ese momento. Obviamente él no era uno de los enviados que habían votado, pero él era una voz que siempre había y habría de abogar porque Bolivia volviera a unirse con el Perú y formar un solo estado más poderoso, porque Bolivia al independizarse pues tenía un camino muy pedregoso, muy difícil. En términos de geopolítica, hay un término que se conoce como la enfermedad de la geografía, nacer enfermo de geografía. Esta es una enfermedad que le ha pasado a muchos países, como por ejemplo a Polonia. Polonia es un país que tiene una larga historia de invasiones y de ser incluso repartido entre sus enemigos. De ahí viene el término que se llama la polonización, que significa repartir, que varios países se reparten a otro, llevándose una parte cada uno. A Polonia, en esa época, el Imperio ruso se llevó una parte, el Imperio Prusia se llevó otra, el Imperio austriaco se llevó otra. Y pues, debido a esta enfermedad, Bolivia, pues, esta enfermedad en realidad explica por qué Bolivia ha tenido tantas guerras a lo largo de toda su historia. Han sido en total alrededor de 13 guerras internacionales que Bolivia ha tenido que soportar. Muchas las ganó, algunas las perdió. Lamentablemente, las guerras que perdió son más conocidas, aunque eso sería parte de otro tipo de charla, ¿no? Pero con esto quiero decir que, pues, Bolivia, al nacer independiente, realmente necesitaba, de manera muy importante, un gobierno estable. Necesitaba un muy buen organizador. Necesitaba la unión de todos los bolivianos para, de esa manera, pues, lograr conseguir el control de todo el territorio con el que había nacido la vida independiente. En nuestros libros de historia, sobre todo en nuestros libros escolares, nos muestran cómo Bolivia nació la vida independiente, ¿verdad? Que abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con territorios que serían, por ejemplo, el Acre, el Litoral, el Chaco, cosa que nos han hecho creer que eran pérdidas territoriales, cuando en realidad esos territorios eran aspiraciones territoriales de Bolivia. Que Bolivia
tenía un largo camino por intentar, pues, confirmar estas aspiraciones, lograr hacer que estos territorios sean suyos. Este era uno de los deberes que sus gobernantes tenían que cumplir y que lamentablemente muchos pues, no estuvieron a la talla. Fueron pocos los que lograron hacer que Bolivia, esta Bolivia independiente, sea o parezca al menos un país suficientemente estable. Estoy hablando del gran mariscal Andrés de Santa Cruz, el verdadero organizador y arquitecto de nuestro país. Para concluir, ¿nos puede mencionar cuáles fueron los principales desafíos que ha enfrentado Bolivia después de la independencia? Ok, bueno, como ya más o menos iba diciendo en mi anterior respuesta, Bolivia tuvo que enfrentar muchos y muy difíciles desafíos, cosa que no era nada rara, porque en realidad todos los estados americanos tuvieron desafíos bastante similares. Sin embargo, Bolivia la tenía un poquito más difícil por este dato que yo les dije, ¿no? El lugar que había nacido era muy desventajoso. Era un lugar justo en el centro de América, rodeado de países los cuales algunos ya eran bastante expansivos, como el Imperio del Brasil, y otros más adelante se volverían aún más expansivos y pues mucho más agresivos, como es el caso de Chile a mediados del siglo XIX. Por eso Bolivia necesitaba sí o sí organizarse para pues mantener esa soberanía que intentaba crear, intentar expandir esa soberanía con la que ya había nacido también. Por ejemplo, un desafío que vino justo después de la independencia fue pues con el ya mencionado Imperio del Brasil, mientras era presidente Antonio José de Sucre, y el Imperio del Brasil hace una invasión de chiquitos que actualmente está en Santa Cruz. O sea, en la práctica invaden Santa Cruz. ¿Esto por qué? Porque desde la época colonial, de la época de los imperios español y portugués, Portugal siempre había intentado expandirse mucho más al oeste. Del lado de España se habían intentado distintas formas para evitarlo. Una de esas era el esfuerzo de los jesuitas, los cuales crearon misiones, las famosas misiones de chiquitos o de mojos, las cuales tenían como fin, pues, como primer fin, evangelizar a los indios que vivían en esas regiones, pero luego servían como una especie de muralla para evitar que los portugueses siguieran expandiéndose. Esta expansión de los banderantes portugueses es retomada por sus descendientes, ¿no? del Imperio del Brasil, los cuales, viendo que Bolivia, al independizarse, había pues salido de una guerra muy larga, muy difícil, sangrienta, con muchas pérdidas que la habían dejado en un estado con una economía casi paupérrima, o sea, en una situación muy difícil. Creen que va a ser fácil pues anexarse el territorio de Santa Cruz. Sin embargo, aquí es donde sobresale uno de nuestros padres de la patria y grandes gobernantes, uno de los más importantes gobernantes de toda nuestra historia, el mariscal Antonio José de Sucre, el cual solo necesita mandarle una carta al emperador de Brasil, advirtiéndole que si persiste en esta invasión de Santa Cruz, él no iba a dudar en llevar la muerte, el fuego y la sangre hasta la misma capital del Imperio del Brasil. El emperador brasileño da un paso hacia atrás, da varios pasos hacia atrás, porque se da cuenta que en ese momento, pues en Bolivia estaba el ejército gran colombiano, un ejército muy fogueado, victorioso, invicto de varias batallas, como la de Junín, la de Ayacucho, y por la cual el Imperio del Brasil no podía hacer nada. También porque ellos en ese momento estaban en guerra con las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina. Y de esa manera, pues Bolivia consigue una gran victoria, una victoria que muy pocos mencionan, con el mismísimo Imperio del Brasil, y con la cual pues se mantiene a lo que actualmente es el departamento de Santa Cruz del lado de la soberanía de Bolivia.
Esto desde el plano militar, ¿no? Pero también tiene muchos otros, pues, otros obstáculos que tiene que intentar ir salvando, como el que ya mencioné, ¿no? La economía boliviana estaba completamente destrozada. Durante la época colonial, el Alto Perú o la audiencia de Charcas había dependido mucho de la exportación de la plata de nuestras minas, pero durante la guerra casi todas nuestras minas son destruidas, son anegadas. Así que pues Bolivia tenía un muy largo camino para tratar de recuperarse de una guerra que casi yo la compararía como la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra en la cual que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, que prácticamente también la dejaron en las ruinas. Nosotros estábamos prácticamente así también al final de la guerra de independencia. Y para finalizar esto, esta reconstrucción de Bolivia al final sí se terminó logrando. Todo esto gracias a la labor de nuestros primeros presidentes, como ya mencionado Antonio José de Sucre, pero aún tiene más importancia la labor del gran mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz, que como les decía, por eso él debería ser reconocido, es reconocido como el verdadero constructor de esta naciente Bolivia y el que la convertiría así casi como en una especie de milagro, porque a pesar de que Bolivia salía así, ¿no?, de una guerra tan difícil y tan destructiva, solo necesitó alrededor de 5 años para volverla en una de las principales potencias regionales del continente. Bolivia no solo saneó su economía, no solo la robusteció, sino que también le dio leyes muy modernas basadas en la legislación del propio Napoleón. Fue el único país en Sudamérica de tener leyes modernas en todo el continente. Fue el país con el ejército más poderoso. Y cuando se inició este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que como les decía, pues Santa Cruz nunca estuvo de acuerdo en que Bolivia se separe del Perú. Bolivia incluso fue pues una verdadera potencia militar, política y militar en la región. Este es un caso muy interesante para hablarlo en otra ocasión, porque pues es sorprendente cómo este hombre logró superar todos esos obstáculos que tenía Bolivia al nacer independiente y convertirla en un estado tan respetado y poderoso. Para cerrar, licenciado, desde su perspectiva, ¿qué rescatamos de la independencia de Bolivia y cuál es el mensaje que le da a esa nueva generación? Bueno, primeramente, creo que lo que más deberíamos de salvar, de rescatar de todo este hecho, estos acontecimientos, pues es un mensaje de unidad, ¿no? De cómo los ciudadanos de la que era una colonia, pues deciden convertirse en una república independiente, una república libre, sin importar los obstáculos y los tremendos golpes que van a venir por delante. A pesar de una guerra tan larga, a pesar de unos enemigos tan fuertes que tuvieron que luchar, estuvieron dispuestos pues a sacrificarse, a dar la vida de los suyos, de sus familiares y hasta de ellos mismos. Y pues el mensaje que yo daría está muy relacionado con esta, porque como dije al principio, lamentablemente en Bolivia se recuerda demasiado a héroes que, sin quitarles el mérito, pues si nos ponemos a pensar, a estudiar mejor la historia de nuestra independencia, nos damos cuenta que hubieron muchos otros hombres y mujeres que dieron mucho más por la independencia de nuestro país. Hombres y mujeres que, pues, lamentablemente, cuando se dio la independencia, cuando se proclamó nuestra independencia, muchos ya no estaban entre los vivos. Por darles un ejemplo, de todos nuestros patriotas, nuestros guerrilleros que se organizaron en las famosas republiquetas guerrilleras,
Todos ellos hacían un número de 102 líderes guerrilleros, pero que lamentablemente al final, en 1925, apenas quedaban vivos apenas 5. Y apenas uno estuvo presente en la proclamación de la independencia, José Miguel Lanza. Por eso, yo creo que ahora sí, para finalizar, creo que la historia de nuestra independencia tiene que ser una historia de reflexión para darnos cuenta de nuestro propio valor, del valor de nuestros antepasados que nos legaron esta patria con su sacrificio. Y que pues seamos muy conscientes, ¿no?, de estos sacrificios y de los nombres de todos estos mártires y héroes, que Bolivia los tiene muchos, pero sobre todo en esta guerra de casi 16 años, la cual tuvo que requerir pues el esfuerzo de tantos hombres y mujeres. Es algo que creo que los jóvenes, ya sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes adultos, deberían tener muy en cuenta para que estén orgullosos de ser bolivianos, porque muchas veces se dice pues que la independencia nos la han regalado, que nosotros obtuvimos la independencia solo gracias a la llegada de Bolívar y Sucre, pero no fue así. O sea, aquí los altoperuanos, los bolivianos, lucharon en una larga guerra por nuestra independencia. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Sin más que decir, pues estoy muy agradecido que me hayan invitado, ¿no? Y pues hasta otra, ¿no? Muchas gracias, licenciado. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante, hablar sobre el 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia. Y por supuesto, gracias a ello, estábamos acá hablando, entrevistándolo, estaban ustedes viéndonos. Y por supuesto, también queremos felicitar a todos ustedes por lo que es la independencia de Bolivia. Muchas gracias. Esto ha sido la entrevista del Bicentenario. Les deseamos muchas felicidades por este 6 de agosto y su bicentenario. Muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.